¿Qué tal, profesor? Mi nombre es Rubén Vega Jiménez y el día de hoy voy a exponerle la actividad número 5 de la materia de discapacidad y sociedad, que es el tema de la rehabilitación. Muy bien, le voy a compartir mi pantalla para empezar la exposición. Muy bien, vamos a dar inicio. El primer tema va a ser la evolución histórica de los modelos de rehabilitación y salud. En esta, la evolución de la rehabilitación desde el punto de vista del ejercicio y el movimiento se inicia en la prehistoria como un medio de supervivencia. Desde el punto de vista del ejercicio aplicado, del ejercicio y el movimiento son aplicados a la cura de las enfermedades. Y así nace la kinesiterapia, que del griego kinesis, que es movimiento, y terapia, que es tratamiento. Y aquí se comienza desde el periodo prehistórico, donde el hombre ya va a empezar, o bueno, empleaba agentes terapéuticos como el movimiento y ejercicios, y estos le permitían adquirir una fuerza y una agilidad extrema en el propósito de tener una gimnasia natural para la lucha y la supervivencia de su medio. En los periodos está el primero, que es el periodo chino. En este el periodo chino se encuentran las primeras indicaciones de la coordinación de los elementos sacados del ejercicio y del movimiento con un fin determinado. 2698 años antes de nuestra era, bajo el reinado del emperador Huang Ti, apareció un libro que se llama el Kung Fu, que quiere decir arte del hombre, donde se expresan los principios de la gimnasia, aún de la médica. Además, tiene áreas de gimnasia respiratoria con fundamento fisiológico y se describe como la realización de ejercicios. En el periodo indio, es interesante conocer lo que la raza india ya sabía de la gimnasia y de sus aplicaciones. Es decir, hacia el 16º siglo antes de la nueva era, aparecen los Vedas. Estos son libros sagrados revelados por el Brahma. Entre estos Vedas se encuentra el Ayurveda, que quiere decir la ciencia de la vida. Este libro es el más antiguo de la medicina india y está dividido en 8 capítulos. En el periodo egipcio de la India, la práctica de la gimnasia pasa hacia Egipto y conserva su carácter sagrado y, y se le y se le toma también un lado guerrero. Así, por eso se le va a designar el nombre de agnóstica. Y aquí se enseñan maniobras y bailes guerreros. En el periodo griego, posteriormente de la antigua Grecia, se observa el apogeo de la gimnasia aplicada tanto en el desarrollo del cuerpo como en el tratamiento de diversas enfermedades, con el objetivo así de poder colocar el alma de un sabio en el cuerpo de un atleta. Y los griegos dividían los ejercicios gimnásticos en 4 partes. El primero son ejercicios naturales como la carrera, el salto, la natación o la lucha. El segundo son los movimientos con armas, denominados oplomaquia. Los terceros serían danzas religiosas y el cuarto sería la gimnasia médica. En esta
constituía para la medicina griega una de las ramas más importantes del arte de curar. Después del periodo griego se pasa al periodo romano, pero en del pasar al griego a los romanos, los ejercicios gimnásticos se transformaron ya no solo en la idea de la belleza física, sino que se trató de crear soldados por una parte y gladiadores por otra. Y en el área médica se describió el célebre libro Orizabo en el año 360, dedicado a la gimnasia médica. Y por último sería la Edad Media. En después se siguió una completa oscuridad en lo que es referente a las artes y las ciencias. En ese largo camino, el ejercicio corporal se planteó en la educación de los caballeros y esto duró hasta finales de la Edad Media. Viene después del siglo XVI y el Renacimiento, donde Antonio Gassi de Padua, en el libro de La Florida Corona, que estaba dividida en 300 capítulos, describe 11 capítulos específicos dedicados a los ejercicios corporales. Y en 1575, el gran cirujano Ambrosio Pareo, en la primera edición de su obra, relata el movimiento y reposo, hablando de los ejercicios gimnásticos y el masaje. De ahí pasamos con el tema de los conceptos de rehabilitación y habilitación. Bueno, el primer concepto es la rehabilitación y la rehabilitación se habla que es un conjunto de intervenciones diseñadas para poder optimizar el funcionamiento y reducir la capacidad, bueno, la discapacidad en individuos con condiciones de salud en la interacción en su entorno. Las condiciones de la salud se refieren específicamente a las enfermedades, ya sean crónicas o agudas, los trastornos, las lesiones o los traumatismos. Y en la rehabilitación pueden reducir los efectos de multitud de problemas de salud, como enfermedades, afecciones, las lesiones y los traumatismos, y asimismo se pueden completar otras intervenciones sanitarias como las médicas o las quirúrgicas, y estas contribuyen a seguir el mejor resultado posible. Así que, por ejemplo, la rehabilitación puede contribuir en reducir, gestionar o evitar las complicaciones de muchos problemas de salud, como las lesiones medulares o los accidentes cerebrovasculares o las fracturas. Y en la habilitación, se entiende por habilitación funcional el conjunto de tratamientos encaminados a eliminar o reducir un déficit o disfunción física. Este puede ser intelectual también o sensorial de las personas con la discapacidad, así como mantener las habilidades adquiridas en aquellos casos en los que por sus características especiales se llega a requerir, con el objeto de lograr el máximo grado posible de la autonomía de la persona. Después, se siguen las estrategias en la rehabilitación institucional. Aquí se utiliza el RBC, que es la rehabilitación basada en la comunidad. Y esta es una estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación. Aquí se ve la igualdad de oportunidades y la integración social de todas las personas con discapacidad. La RBC se aplica gracias al esfuerzo conjunto de las propias personas con discapacidad, de sus familiares, de las organizaciones y las comunidades y de los pertinentes servicios gubernamentales y no gubernamentales de salud, educación, trabajo y social. La rehabilitación basada en la comunidad evolucionó a un enfoque desarrollado más bien para que sea comunitario, centrado en la rehabilitación, la reducción de la pobreza, la equiparación de oportunidades y la inclusión social de las personas con discapacidad.
Las acciones que son sugeridas en el ámbito de la promoción de la salud es el visitar a las personas con discapacidad y sus familias para educar sobre los estilos de vida saludables que deben de tener esa persona, su higiene, su alimentación, su actividad física, su autocuidado, etc. También el generar sesiones educativas para las personas con discapacidad en casos específicos, como por ejemplo para abordar actividad física en personas con movilidad reducida. Y por último, una de esas acciones es el motivar a las personas con discapacidad para crear y en ellos participar grupos de autoayuda, así como para educarse y poder desempeñarse como líderes de promotores de la salud y así recibir la orientación necesaria de personas con condiciones similares. Después, seguimos con el tema de la rehabilitación funcional. Y en la rehabilitación funcional se ve que es un conjunto de procedimientos y actividades que tienden a restaurar, mantener o mejorar las funcionalidades físicas, psicológicas, mentales o sociales para que los pacientes puedan realizar sus rutinas diarias de forma óptima. La finalidad de esta es de que las actividades de rehabilitación funcional con usuarios con limitaciones puedan recuperar tanto las actividades de la vida diaria como sus actividades relacionadas con su trabajo en específico o también en actividades de ocio y el mantenimiento de las funciones motoras, así como colaborar para que las articulaciones y los músculos se mantengan en buen estado en su suma importancia para así poder garantizar el bienestar tanto físico como mental del paciente. Aquí cuando se determina específicamente el nivel de lesión, se debe determinar la técnica de recuperación. Aquí podemos ver que hay 4. La primera es la crioterapia y en esta se aplica frío en la parte afectada y su objetivo es evitar la inflamación de los tejidos lesionados, además que también actúa como un sedante, disminuyendo el dolor y así se debe de tener muy en cuenta que se debe de aplicar en lapsos no mayores a 20 minutos para así poder evitar quemaduras en la piel. De ahí se sigue con la electroterapia y consiste en la aplicación de estímulos físicos que son generados por una corriente eléctrica, lo cual provoca un efecto terapéutico y se aplica con dispositivos como los electroestimuladores musculares que vienen con 2 funciones, que es el programa TENS, que es un programa de baja frecuencia que disminuye el dolor en la zona en cuestión que se le vaya a aplicar, y otros programas que evitan la atrofia muscular y ayudan a ganar fuerza. La termoterapia, en esta consiste en la aplicación del calor en una parte afectada y puede ser de una aplicación superficial o profunda, esta dependiendo del tipo de lesión que tenga la persona. Por último, sigue la cinesiterapia, pero esta se divide en 2. La cinesiterapia pasiva y la cinesiterapia activa. En la pasiva, el paciente no realiza movimientos voluntarios, solo se estimulan los tejidos afectados que tenga y cuando se aplica continuamente, esto te puede ayudar a prevenir atrofias musculares, te ayuda con el riego sanguíneo y agiliza el proceso de la recuperación. Y en la cinesiterapia activa, existe la actividad asistida, la actividad libre y la actividad resistida. En esas 3, en la actividad asistida se realizan movimientos ayudados por poleas o gomas elásticas y en la actividad libre se realizan movimientos sin ningún tipo de ayuda. Por último, en la actividad resistida
Aquí se deben vencer una resistencia externa. En este caso puede ser aplicado por el fisioterapeuta, ya sean por gomas elásticas también o por peso. Después pasamos a la rehabilitación profesional. En esta, su objetivo es la integración sociolaboral de las personas con la discapacidad, permitiéndoles desarrollar sus habilidades, sus conocimientos, sus aptitudes y condiciones personales en un puesto de trabajo en específico, de acuerdo a sus potenciales, haciéndole una persona útil, una persona productiva, competitiva y en condiciones que exige la demanda laboral, contribuyendo de este modo a mejorar más su calidad de vida. En este proceso se constituyen tres fases flexibles que están interrelacionadas entre sí y que a su vez se dan en forma continua y coordinada con una duración limitada. Estas son que se inicia con una evaluación de las capacidades para el trabajo que consiste en la estimación y medición de las potenciales totales que llega a tener la persona con la discapacidad para poder desempeñar una actividad en específico que sea productiva para él. La segunda fase corresponde a la formación profesional que tiene como finalidad satisfacer las necesidades de capacitación de la persona a través de descubrimiento de sus aptitudes y sus habilidades. Y la tercera es la integración sociolaboral. Y en este proceso de rehabilitación, su propósito es que la persona con discapacidad obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo. Después metemos los temas de equipo interdisciplinario, funciones de equipo y el equipo interdisciplinario en la rehabilitación. Aquí el equipo interdisciplinario está constituido por diferentes profesionales de la salud que trabajan en un área común de forma interdependiente e interactúan entre ellos de manera formal o informal. Ellos pueden valorar al paciente por separado, pero también llegan a intercambiar la información de una forma sistemática y comparten sus metodologías de trabajo y así trabajan de una forma conjunta para que lleguen a conseguir los mismos objetivos. Así que colaboran entre ellos en la planificación y la puesta en marcha de cada plan de tratamiento dependiendo de la persona. Estos profesionales de salud se podrían ver que es el fisiatra y su especialidad médica se enfatiza en su trabajo en la prevención del diagnóstico y el tratamiento de los trastornos, especialmente en los sistemas neurológicos, musculoesqueléticos y cardiopulmonares, que pueden producir una discapacidad temporal o permanente. Y uno de sus propósitos es lograr que el paciente consiga los máximos niveles posibles de su funcionalidad. Después está el fisioterapeuta, y su objetivo es la comprensión y el manejo del bienestar de la persona, como elemento esencial de la salud y el bienestar. Orienta sus acciones al mantenimiento y la optimización o la potenciación del movimiento, así como la prevención y recuperación de sus alteraciones, su habilitación o rehabilitación integral de las personas con el fin de optimizar su calidad de vida y contribuir al desarrollo social. Después, en la terapia ocupacional, su objetivo es el estudio de la naturaleza de estilos de vida saludable y la prevención, el tratamiento y rehabilitación de personas con discapacidad y limitantes, así utilizando procedimientos de acción que comprometen el autocuidado. Después, en la fonoaudiología, su objetivo de estudio es de los procesos comunicativos del hombre y sus desórdenes de lenguaje que lleguen a tener, el habla y la audición en sí. También las variaciones y las diferencias comunicativas y el bienestar
comunicativo que tenga el individuo de los grupos humanos o grupos poblacionales. Después, en la psicología, este estudia el proceso del desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano, desde su perspectiva del paradigma y de la complejidad, con la finalidad de proporcionar el desarrollo del talento y las competencias humanas en los diferentes dominios y contextos sociales, tales como la educación, la salud, el trabajo, la justicia, la protección ambiental, el bienestar y su calidad. Por último, la, la neuropsicología, aquí su ámbito de estudio es las relaciones entre el cerebro lesionado y las consecuencias a nivel del comportamiento de las funciones cognitivas que llega a tener la persona. Y por último, el tema del papel del fisioterapeuta en el equipo interdisciplinario. Aquí el fisioterapeuta tiene un papel totalmente fundamental, viéndolo desde nuestra carrera, durante y después del tratamiento oncológico. Este profesional es el responsable de lograr su recuperación física y su recuperación funcional, o sea que le va a auxiliar en la restauración de los movimientos y funciones que se le haya visto afectada por la enfermedad del individuo. El objetivo de la fisioterapia es el aumentar su autoestima y su calidad de vida a través de un trabajo que llegue a ser personalizado y el empleo de recursos específicos. Bueno, esto sería todo de mi parte, profesor. Espero que le haya gustado mi exposición y muchas gracias.